En nuestro estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, este día vamos a ver la primera parte de una interrogante que es para usted, para mí, para todos nosotros. ¿Ha quebrado usted su vaso de alabastro? Esa es la interrogante. Vamos a tener como texto base en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 1 hasta el 8. Dice la Escritura: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pocos eventos conmovieron a Jesús tanto como lo es el suceso que recoge. También lo vemos en Mateo capítulo 26 y en Marcos 14, además de Juan 12. Tal vez le conmovió porque la cruz estaba solo a unos pocos días y su corazón ya estaba, por decirlo así, estaba apesadumbrado. Tal vez le asombró el marcado contraste entre el odio que le tenían sus enemigos. Lo hemos estudiado y leído en Marcos capítulo 14, versos 1 y 2, y también el amor que se le demostró en esa ocasión. Puede que incluso le haya afectado porque había pasado toda una vida dando de sí mismo, dándose a los demás, y raras veces se le dieron muestras de gratitud a él. Raras veces se le dieron muestras de gratitud a él. Esto es una conducta humana. Cual fuera la razón, lo cierto es que Cristo fue movido a expresar el más generoso elogio de su ministerio, y es lo que vamos a estudiar en la primera parte de este mensaje. Este evento ocurrió durante lo que algunos han llamado la cena antes de la última cena. Es decir, que hago una aclaración: es probable que no fuera la cena antes de la última cena que Jesús comiera, pero sí fue la última cena de la cual se tuvo registro antes o anteriormente a la fiesta de la Pascua. Esto que quede bien claro, que no es la cena que tuvo con sus discípulos. Aquí hemos leído que él fue invitado a una cena. Hemos oído de la última cena, pero también tenemos necesidad de conocer acerca de la cena que se llevó a cabo antes de esta cena. En ambas se habló de hacer memoria. Durante la última cena
que la veremos a su tiempo, Jesús instituyó la cena del Señor y dijo: haced esto en memoria de mí. Lo dice en Lucas 22:19. Durante la cena, antes de la última cena, el Señor Jesucristo dijo en Marcos 14:9: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. A estas alturas, usted habrá adivinado que se trata del suceso que María unge a Jesús, una de las más hermosas historias de los evangelios. Es una realidad lo que aquí se da, lo que aquí sucede. Primero tomaremos nota de los personajes que participan y de la situación. Luego haremos la aplicación, y de este ya les digo que esa aplicación la vamos a ver en la segunda parte de este estudio tan importante. Luego nosotros vemos esta situación de que usaremos primordialmente la versión que da Marcos del evento. Es decir, que Mateo y Marcos presentan versiones que coinciden casi en su totalidad. La decisión de usar Marcos, por decirlo así, es arbitraria, pero estaremos acudiendo a la versión del apóstol Juan que ya hemos leído para observar estos detalles complementarios. Es decir, que vamos a ver pues ahora al análisis de este relato, al análisis que aquí se nos presenta. Y así comienza la historia. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, Marcos capítulo 3, Jesús había venido a Jerusalén para participar en la fiesta de la Pascua. Según el apóstol Juan, faltaban 6 días para esa fiesta. Ahí lo dice en Juan capítulo 12, versículo 1. Como era la costumbre del Señor Jesucristo, Él estaba pasando tiempo en la pequeña ciudad de Betania, a poco más de 3 kilómetros al oeste de Jerusalén. Relativamente estaba muy cerca de Jerusalén. Podemos decir que 3 kilómetros a un buen paso los podría recorrer en unos 30 o 40 minutos. Entonces, mientras estaba en Betania, por lo general pasaba tiempo con María, Marta y Lázaro. Pero en esta ocasión se nos dice que Simón el leproso le había invitado a cenar. Simón el leproso le había invitado a cenar. Podemos dar por sentado, sin temor a equivocarnos, que Simón ya había sido limpio de su lepra, porque la gente no comía con personas que todavía estuvieran desfigurados de esta enfermedad, porque realmente esta es una enfermedad realmente muy triste. Es una enfermedad que deforma el cuerpo. Entonces, no había duda de que Simón había sido sanado por Jesús. Es una realidad. ¿Ve? Y entre los presentes en la cena se encontraba Lázaro, quien aparentemente era uno de los invitados de honor. También estaba Marta, que servía como ella acostumbraba hacerlo. Estaba María y estaban los discípulos del Señor Jesucristo. Algo muy hermoso.
una reunión muy digna de tenerla. Usted imagínense la escena. Yo le pido que se imagine esa escena. Los invitados estaban reclinados alrededor de una mesa baja, apoyadas sobre su codo izquierdo y comiendo con su mano derecha porque era la costumbre. Y yo creo que esta costumbre todavía prevalece en estas regiones de los países orientales. Es probable que en cierto momento durante el banquete Simón contaba cómo fue sanado por el Señor, y a lo mejor Simón hasta le mostraba su brazo, ¿ve? Para mostrar lo limpio y firme que estaba la carne que una vez estuvo plagada de lepra. El narrador quizás más impresionante podría haber sido Lázaro, quien habría anunciado diciendo: déjenme contarles cómo es ser resucitado de los muertos. ¿Ven? A lo mejor tal vez pudo haber contado acerca de la agonía de los moribundos y las tinieblas que le rodearon. Bueno, en vista de que hago una aclaración de que el apóstol Pablo dijo más adelante que a él no se le permitió hablar acerca de lo que había visto en el tercer cielo. Noten lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, en los versos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, que es probable que los detalles de Lázaro relacionados con la otra vida habrían sido confusos, o a lo mejor fueron omitidos. Pero después lo imaginamos diciendo: oí una voz que parecía lejana diciendo: Lázaro, ven fuera. O sea, el episodio que se da de su resurrección y que se menciona en 11:43 del Evangelio de Juan. Y mi cuerpo, dice, volvió a llenar de vida. Puede que la habitación a lo mejor se pudiera llenar de risas o de admiración al recordar los presentes cómo es que Lázaro había salido del sepulcro, ¿ve? Todavía envuelto en su sudario, porque era la forma como envolvían los cadáveres en este tiempo. Realmente lo que podemos decir que era un momento maravilloso, era una hermosa, podemos decir una hermosa velada que debió de haber sido aquella ocasión. Algo muy hermoso, y nada menos, yo siempre he dicho, qué hermoso sería si tuviéramos la oportunidad, si así se fuera, estoy imaginando nada más, de volver a reunirnos en persona, o de reunirnos, mejor dicho, omito el volver porque no lo hemos hecho nosotros nunca, de reunirnos en persona con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Una reunión donde tenemos un banquete, nada menos que con el Señor Jesucristo. Bueno, mientras todo esto sucedía, María
la callada María observaba. Puede que hubiera ayudado a Marta a servir porque ella le reclama al Señor, ¿verdad? Lo vemos en Lucas 10:40. Ella le pide pues que María le ayude a servir y pueda que lo haya hecho, pero la atención de ella se centraba en el Señor. Esta es una realidad. Se centraba en el Señor. Su corazón rebosaba de amor, de estar con el Señor. Deseaba expresar aprecio por su amigo. ¿Y qué amigo? El Señor Jesús. Aquel que le había traído a su hermano de vuelta a la vida. ¿Ve? Es algo que realmente tenemos que entenderlo, porque si yo podría mencionar ejemplos de agradecimiento en mi vida de hermanos, de personas, amigas que nos han hecho favores, ¿ve? Podemos nosotros entender esta situación y es probable que no tuviera mucha habilidad para expresarse con palabras. ¿Qué podía hacer para mostrar cómo se sentía? Y se le ocurrió una idea. Recordó que en un armario, los armarios, hermanos y amigos, son lo antiguo donde se guardaban las ropas. Se sigue usando esta palabra, pero no en el sentido que realmente se tiene. Se sigue usando esta palabra armario. Y ella tenía a lo mejor alabastro en este armario. Entonces, ¿qué podía hacer para mostrar cómo se sentía? Y entonces, a lo mejor tenía este bote de alabastro de perfume para alguna ocasión especial. Se trataba pues de este vaso de alabastro que contenía 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Lo hemos leído en Juan capítulo 12, verso 3. Y les digo lo que era el nardo. Es algo interesante saber lo que es o que es el nardo. El nardo era un ungüento caro de color rosa, que se importaba desde la lejana India. Era una mezcla de aceite y de perfume líquido que se extraía de una planta poco común. Se usaba corrientemente en la preparación de cadáveres para la sepultura. El ungüento de María estaba guardado en un frasco hecho de alabastro. Y les aclaro que el alabastro era un bote de mármol blanco costoso que se importaba del oeste de Egipto. Es decir, uno se pregunta, ¿por qué este frasco no se había usado para preparar el cadáver de Lázaro? Tal vez la familia tenía 2 frascos, de los cuales uno se habría usado para Lázaro y el otro a lo mejor se había guardado. Entonces, María se apresuró a tomar el recipiente y acuñándolo en sus manos, lo trajo a la habitación del banquete. Y no hay duda, pues, de que algunos se quedaron boquiabiertos cuando María quebró el vaso.
Lo tenemos ahí en Marcos capítulo 14, verso 3. Y comenzó a ungir al Señor. Los presentes no se hubieran sorprendido si ella sencillamente hubiera quitado el tapón y hubiera dejado caer algunas gotas sobre la cabeza del Señor Jesús. Note lo que dice en Lucas el capítulo 7 y el versículo 46. 7:46 dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Es decir, que María no se refrenó en su demostración de amor y de aprecio. No se refrenó en ningún momento en esta demostración de amor y de aprecio. Según Marcos, ella ungió la cabeza de Cristo, mientras que Juan observó que ungió los pies. Entonces hoy podríamos decir que lo ungió desde la cabeza hasta los pies. Luego ella dice, enjugó los pies de Jesús con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, en ese momento, noten esta situación. En ese momento, los que fueron acallados por la audacia de ella, encontraron sus lenguas y comenzaron a hablar. Conducta humana también. Noten lo que dice Marcos capítulo 14, versos 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, noten el plural, hubo algunos que se enojaron. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Según el apóstol Juan, Judas era el que estaba al frente de los críticos. Lo dice claramente en los versos 4 y 5 de Juan capítulo 12. Bueno, un denario era la paga de un día de trabajo de un obrero común. Esto lo define bien Mateo capítulo 20, versículo 2. Y entonces 300 denarios era más o menos lo que un obrero ganaba en un año. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? En la Nueva Versión Internacional se lee más de los salarios de un año. Haciendo un cálculo de la suma de los salarios de un año de un obrero, vamos a tomar este cálculo en nuestra nación, El Salvador. Recientemente se ha aprobado por el gobierno que está en turno que el salario mínimo que una persona debe ganar durante un mes es de $300 mensuales. Entonces traduzcamos que este frasco de alabastro tiene el valor al menos de un año completo. O sea, estamos hablando de que su precio era de $3,600. Imagínense en las naciones donde el salario mínimo es mucho más elevado que el nuestro. $3,600 se pueden multiplicar o triplicar o cuadruplicar. Depende de la nación en su condición económica en que está. Entonces, nosotros podemos ver que para los críticos este parecía un desperdicio terrible. De cualquier modo que se calcule, el ungüento tenía un valor de miles de dólares. Esa es la realidad.
es la realidad. Puede ser que esperaban que el Señor coincidiera con ellos cuando le hacen este reclamo. ¿Ven? Después de todo, él había vivido una vida sencilla, una vida, carente de lujos, se había opuesto al desperdicio. Por ejemplo, ustedes recuerdan que después de alimentar a los 5,000, hizo que se recogiera lo que le sobró de los pedazos. Ahí puede usted documentarse en Mateo capítulo 14, el versículo 20. Además había animado a ser compasivo con los pobres. Por ejemplo, veamos en Mateo capítulo 19 y el versículo 21. Dice, Jesús les dijo, si queréis ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y en Lucas capítulo 14 y el versículo 13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces, nosotros vemos ver que, según muchos eruditos, una característica de la fiesta de la Pascua era que se daban muchas limosnas a los pobres. Entonces, tal vez pensaron que Jesús la iba a censurar a María, y en lugar de esto, miren lo que pasó. En lugar de esto, la elogió. Dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hago también más aclaraciones al respecto. Vayamos a Deuteronomio capítulo 15 y el versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Luego, Dios desea que hagamos bien a los pobres. Vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 19, Proverbios capítulo 19, versos 7 y 17. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y luego, si vamos al Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 2 y el versículo 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, Cristo sabía algo que ellos no sabían. Sabían que su hora había llegado. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y el versículo 13, nos da, mejor dicho, esta aclaración. Dice en el Evangelio de Juan, verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre
sea glorificado. Sabía que en pocos días estaría colgado en una cruz. Dudo que María entendiera a lo mejor el simbolismo de su acción. En lo que a ella se refería, se trataba sencillamente de una expresión espontánea de amor. Una expresión espontánea de amor, de gratitud. Jesús, sin embargo, vio un significado especial. Ella estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Adelantémonos a la muerte y a la sepultura del Señor Jesús. Él murió pocas horas antes de la puesta del sol, poco antes del comienzo del día de reposo. Miren lo que dice en Lucas, en el capítulo 23 y el verso 54. Dice, era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. José de Arimatea llevó el cuerpo a su sepulcro. Él y Nicodemo lo prepararon, por decirlo así, apresuradamente para el entierro, pero no hubo suficiente tiempo para hacer el trabajo como se debía. Estas palabras ponen de manifiesto que José y Nicodemo hicieron todo lo posible en el tiempo que tuvieron. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 19, versos 38 hasta el 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Pero sigo dando aclaraciones a esta nota. Aparentemente tuvieron que dejar el trabajo sin terminar, porque las mujeres que habían estado observando decidieron terminar la tarea. Y este parece ser el significado de Lucas capítulo 23. Vamos a Lucas capítulo 23 y vamos a leer los versos 53 hasta el verso 1 del capítulo 24. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, por esta razón, pues, varias mujeres que habían estado observando prepararon especies aromáticas y ungüentos con la intención de terminar la tarea el día posterior al día de reposo. Sin embargo, cuando llegaron al sepulcro el primer día de la semana, el cuerpo del Señor había desaparecido. El cuerpo del Señor, dice,
y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué pasaba? Él había resucitado. Noten el verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Sin embargo, cuando llegaron al sepulcro, el primer día de la semana, este cuerpo había desaparecido. Entonces podemos decir, pues, que no hubo tiempo antes del día de reposo ni después de este para preparar su cuerpo apropiadamente. Pero esto no era problema, porque ya María lo había ungido con anticipación. Miren qué hermoso. Ya María lo había ungido con anticipación. Voy a terminar esta parte. Les animo a los que escuchan en vivo y lo hacen por Facebook que estén pendientes el próximo domingo para escuchar esta segunda parte. Nada más quiero decirles que concluyó diciendo el Señor: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Sabemos nosotros perfectamente bien que el llamamiento del Señor es a través de su evangelio. Esto es totalmente claro. Y en todos los lugares a los cuales el evangelio ha llegado, hombres y mujeres han leído acerca del presente de amor que le dio María al Señor. Nosotros podemos ver pues que la fragancia de aquel vaso de alabastro que ella quebró no solo llenó una casa en Betania, sino que también llenó al mundo entero. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que entender, usted que escucha, cómo usted puede llenarse de este vaso de alabastro, cómo usted puede ser partícipe a través de obedecer su evangelio. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la realidad que presenta la palabra de Dios. Dejamos para la próxima lección la aplicación, que es verdaderamente muy interesante. Que el Señor nos bendiga. Amén.